cordial saludo, mi nombre es Guillermo Herrera. El día de hoy vamos a revisar el tema de la configuración de la aplicación llamada ELISA Tablero. Para ello vamos a tener en cuenta el complemento Consultas ELISA y el repositorio que ha de ser utilizado para la correspondiente configuración. Entonces, el proceso general para la configuración de la aplicación ELISA Tableros es sencillamente el siguiente. Hay que tener instalado el complemento de Consultas ELISA, que es el complemento o la aplicación que extrae la información de las bases de datos de ELISA. Y a su vez se crean unas plantillas o unos formatos que se envían al repositorio. El repositorio es un servicio en la nube. Ese repositorio nos va a permitir que la aplicación de ELISA Tableros pueda leer información que puede estar en formato de PDF o de imagen. La aplicación de ELISA Tableros es una aplicación para móvil, para un celular, que permite analizar la información de la empresa de forma más resumida. Es decir, por ejemplo, el detalle de ciertos, por ejemplo, de los balances o los movimientos está en el complemento de Consultas ELISA, pero se crea un informe gerencial o para directores, que es un informe resumido que va a verse a través de la aplicación de ELISA Tableros. Entonces, es de gran utilidad para poder analizar la información, teniendo en cuenta que toda esa información en primera instancia se descarga en una hoja de cálculo, que sería en la aplicación de Excel. Toda esta información se descarga en esa hoja de cálculo y posteriormente, mediante unas configuraciones que se le realizan al complemento de Consultas ELISA, se envían esos datos a un repositorio. Esos repositorios pueden ser Dropbox, OneDrive, el Drive, el Mediafire, el Mega, el Treasury o el OnCloud. Es decir, cualquier servicio en la nube que pueda administrarse, que pueda obtener como tal información y también compartirse a otros usuarios. Posteriormente, después de que esté en la nube esa información, se comparte mediante la aplicación de ELISA Tableros para que la aplicación pueda leer el archivo en PDF, en formato JPG o en cualquier otro tipo de formato. Evidentemente, tienen que existir algunos requisitos para que la aplicación funcione. Entonces, en primera instancia, hay que tenerse en cuenta que debe estar instalado y debe estar funcionando el complemento de Consultas ELISA. Para que el complemento de Consultas ELISA esté funcionando de forma satisfactoria, tiene que tener instalado Excel de 32 bits. Excel de 32 bits básicamente porque la información que está leyendo es de un programa de 32 bits como es el ELISA. Entonces Office solo lo puede leer en la misma arquitectura. Por eso se hace necesario que sea Excel de 32 bits. Segundo, que el Excel tenga una versión igual o superior a 2010. ¿Por qué? Porque algunas propiedades o características de las tablas dinámicas y otras características del Excel no estaban en versiones inferiores a la 2010. Por lo tanto, se requiere por lo menos una versión 2010 o superiores. Tercer punto, hay que definir las plantillas y los formatos. Es decir, la información se extrae de la base de datos, llega a las hojas de cálculo y es allí donde se diseña o se plasman unos formatos para enviar la información que será visualizada en la aplicación de ELISA Tableros. Y por último, se le hace una configuración a una opción del complemento de Consultas ELISA que se llama temporizador. Habiendo hecho esa configuración, pues evidentemente ya se puede empezar a hacer la parametrización de la aplicación de ELISA Tableros. Segundo ítem bien importante es el repositorio. Entonces, el repositorio es un servicio en la nube que sirve, como lo decíamos, para administrar la información que se deposita allí o se deposita en él. La única cuestión es que ese repositorio debe estar instalado de forma local en ese computador, es decir, que no sea propiamente, por ejemplo, el Drive en la nube, que uno ingresa por la URL, sino básicamente que esté instalado de forma local. Para allí empezar a colocar los formatos y las plantillas o la información que emiten esos formatos y plantillas. Y tercer ítem, básicamente sería descargar la aplicación de la tienda de aplicaciones móviles, dependiendo, digamos, del sistema operativo que se utilice, y allí hacer una pequeña configuración que es insertar vínculos
a los formatos o las plantillas previamente diseñadas. Es decir, en el complemento se hacen las plantillas, se importa la información de la base de datos de ELISA, es a grandes rasgos la aplicación que hace el 90% de todo el proceso, después se le envía al repositorio y por último, desde el repositorio se lee la información para que la aplicación pueda emitir información en ese documento, ya sea PDF o JPG o cualquier otro tipo de formato. Entonces, a grandes rasgos, ese es el proceso general que se realiza para la configuración de la aplicación de ELISA Tableros. Entonces, debemos tener en cuenta, el complemento de consultas ELISA debe estar correctamente configurado y, evidentemente, pues tener establecido unos formatos y plantillas que sirven para alimentar la información que se visualizará en la aplicación. Segundo, el repositorio debe estar instalado de forma local. Y tercero, después de haber hecho esas configuraciones, la aplicación sencillamente se le insertan unos vínculos para que pueda ser utilizada en un intervalo de tiempo. Importante también destacar que el computador que se utilice para generar los informes que tiene el complemento de consultas ELISA, pues debe permanecer encendido para estar enviando como tal las instrucciones o las consultas. Es decir, si tengo un computador que cada 30 minutos va a enviar una consulta de facturación o de ventas, pues sencillamente ese computador no lo debo apagar porque de lo contrario el complemento no va a poder enviar ninguna instrucción. Entonces tener en cuenta el complemento de consultas ELISA correctamente configurado, un repositorio instalado de forma local y tercero, instalar la aplicación ELISA Tableros. A grandes rasgos este es entonces todo el proceso que hay que generarse para poder utilizar la aplicación. Entonces, una vez habiendo visto todo este proceso que hay que seguirse o que hay que tener en cuenta para poder utilizar la aplicación, vamos a hacer una pequeña demostración de ese proceso. Entonces, lo primero que me decía la diapositiva básicamente es que tengo que tener el complemento de consultas ELISA instalado en el equipo. Lo tengo correctamente configurado y voy a utilizar o hacer uso de una plantilla que contiene el complemento. Entonces, aquí me está diciendo que tenga Excel de 32 bits, Excel con versión igual o superior a 2010, definir el formato y la plantilla y configurar el temporizador. Entonces, primero, definir el formato y la plantilla. Voy y busco el formato y la plantilla previamente establecido, definido, que está por esta opción de formatos y plantillas. En el tipo de plantilla, tableros, abro el informe o el archivo, me trae aquí la información y voy a emitir información en PDF de las ventas, ventas detalle, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y efectivo equivalente al efectivo. Entonces significa que este archivo es el que voy a utilizar para poder exportar la información. Segundo, entonces la diapositiva me dice que debo configurar el temporizador. Entonces la configuración del temporizador tiene a grandes rasgos dos pasos. Primero, la configuración de las rutas, es decir, de dónde se va a almacenar esta información. Es decir, esta información del complemento yo la voy a actualizar constantemente, pero necesito también depositarla en algún lugar para que pueda ser leída desde la aplicación ELISA Tableros. Por lo tanto, entonces voy a configurar esas rutas, le doy aquí en configuraciones, que sería la primera parte, ¿no? La primera parte del temporizador es configurar las rutas y la segunda definir el formato plantilla y el intervalo de tiempo para actualizar la información. Entonces voy aquí a esta opción que dice configuraciones, avanzada, ELISA Tableros. Entonces, como podemos ver aquí en esta pantalla, el tipo de informe me va a mostrar básicamente los mismos datos que están aquí en la parte inferior del Excel, es decir, las pestañas o el nombre de las hojas va a ser el mismo dato que aparece aquí en el tipo de informe. Entonces, aquí sencillamente lo que voy a hacer es decirle la ruta o ubicación donde voy a almacenar estos datos. Entonces, por ejemplo, voy a decir que aquí en recursos compartidos voy a crear una nueva carpeta que se llame tableros. Y es aquí donde voy a depositar toda la información de los datos que tengo en esta plantilla. Entonces,
sencillamente copio la ruta aquí en ventas. Si deseo alimentar todos los demás informes con la misma ruta, es decir, depositar todos los informes allá en esa misma ruta, le doy aquí en este botón que dice copiar ruta actual en todos los informes, le digo que sí, guardo los cambios y cierro el cuadro de diálogo. Entonces, a grandes rasgos, toda la información que tengo aquí en estas diferentes hojas va a ser exportada en formato PDF a esta ubicación que se llama tableros, que es una ubicación que se encuentra dentro, en este caso, dentro del OneDrive. Es decir, el OneDrive está instalado de forma local. Ahora entonces procedo a hacer la segunda configuración del temporizador, que es el intervalo de tiempo y definir el formato o la plantilla que ha de ser utilizado. Entonces, temporizador, en la sección de bucles, voy a la sección de bucles, personalizados, temporizador. Entonces, esta opción que me dice tableros, selecciono la plantilla donde tengo la información, en este caso tableros ELISA. Le digo que el intervalo de tiempo es 30 minutos, es decir, cada cuánto voy a actualizar este archivo o este libro de Excel y cuánto tiempo también lo voy a tener en reposo. Aquí me dice el reposo va a ser desde las 18 hasta las 6 de la mañana, es decir, en ese tiempo no se va a realizar ninguna actualización en vista de que pues, se consumirían muchos recursos en ese intervalo de tiempo. Entonces la información la guardo y a manera de ejemplo o a manera de prueba, sencillamente le digo aquí clic en este botón de publicar. Me va a aparecer un mensaje de advertencia diciendo que este campo personalizado está en blanco. Omito ese mensaje, le digo aceptar y automáticamente pues el complemento está recorriendo cada una de las hojas y exportando la información de esas hojas a la ubicación que definimos, en este caso a esta ubicación que se llama tableros. Por lo tanto, aquí ya está almacenada la información dentro del repositorio. Entonces sencillamente publiqué. Antes de iniciar, entonces cierro el cuadro de diálogo, sencillamente volvemos a la diapositiva, aquí sencillamente tengo todos los documentos o todos los archivos en PDF en el repositorio, que en nuestro caso es el OneDrive, y pues lo que debo realizar a continuación es la configuración de la aplicación que se llama ELISA Tableros. Por lo tanto, entonces en este caso debo proceder pues a ingresar como tal al celular para configurar las rutas. Entonces, en este caso, ingreso al celular. Ahora voy y selecciono o ingreso a la tienda, que en este caso sería el Play Store, y selecciono la aplicación que deseo descargar. En este caso, ELISA Tableros, instalar. Procedo a instalar esa aplicación, que realmente es muy liviana. Se está descargando como tal la aplicación. Y en este caso, espero que se instale el acceso directo. Aquí ya me dice que la aplicación está correctamente instalada. Le doy clic sobre esta aplicación. Me indica la aplicación que básicamente que si tengo dudas para la instalación o configuración, pues me puedo comunicar con algunas de las líneas de ProbaSistemas. Y ahora entonces procedo a configurar los tableros. Aquí voy a eliminar este tablero que está previamente diseñado, que se llama ventas. Lo elimino. Y ahora voy a configurar uno que se llame ventas, por ejemplo, 2018. Solo a manera de ejemplo porque pues pudo haber quedado solo ventas y no colocarle ningún otro dato. Entonces en el nombre del tablero le coloco el nombre que quiero que aparezca en el momento en el cual abra la aplicación y me pide una URL para el tablero. Entonces, la URL sencillamente voy a utilizar la ruta
que estaba aquí en tableros. En este recurso de OneDrive básicamente lo que voy a colocar allí es un link a este documento. Para ello entonces voy al documento, le doy clic derecho, compartir, configuro las opciones que requiera aquí, por ejemplo los permisos, los usuarios que quiero que vean solo los usuarios que quiero que vean el documento, etcétera. Y aquí en este caso pues voy a copiar el link, o que sencillamente todas las personas que tengan este link puedan acceder a ese documento. E inserto básicamente aquí en la aplicación de Lisa Tableros pues la URL. Le digo guardar, entonces me aparece ventas 2018, entonces si le doy clic sobre ese tablero que se llama ventas 2018, pues me está actualizando la información o me está trayendo la información que tenía en ese PDF. Entonces en este caso vamos a hacer la configuración de un segundo tablero que se llame, por ejemplo, asesores. Entonces le doy aquí en este símbolo de más. Voy a escribir asesores y la URL, sencillamente vuelvo a la ubicación donde quedaron todos los documentos. Le doy clic derecho sobre este documento que dice ventas detalle, que es donde tengo la información de los asesores. Le digo compartir, copio el vínculo y ese vínculo que acabo de copiar es el que voy a insertar en este campo que dice URL. Guardo la información y ahora pues reviso ese tablero que se llama tableros, asesores, y en este caso me está arrojando toda la información de las ventas diarias. Entonces aquí ya está correctamente configurada la aplicación y puedo hacer el mismo procedimiento con todos y cada uno de estos documentos. Estos documentos me quedaron en la misma carpeta básicamente porque en la configuración inicial del complemento yo le indiqué que todo me quedara en el mismo lugar. Pero yo puedo incluir subcarpetas, compartir cada uno de estos documentos o inclusive compartir la carpeta. Por ejemplo, en este caso voy a compartir toda la carpeta. Clic derecho, compartir, copiar vínculo. Y en este caso entonces voy a crear un tablero que se llame información total. Solo a manera de ejemplo. Y allí entonces voy a colocar la URL que se refiere, por ejemplo, de acuerdo a las bondades del OneDrive, pues me permite compartir toda la información o una carpeta en total. Aquí le digo información total y me aparecen todos y cada uno de los documentos. Entonces me dice que se configuró hace 6 minutos. Entonces lo único que nos resta por hacer es iniciar el temporizador. Ya habiendo configurado toda esta información, pues entonces puedo ir a la sección de bucles, opción personalizados, temporizador, y en este caso iniciar el temporizador. Entonces, ¿qué va a hacer el temporizador? Cada 30 minutos va a actualizar este libro con los datos que se encuentren en el programa ELISA y al mismo tiempo va a exportar la información al recurso compartido, de forma que si yo reviso, por ejemplo, mi celular, entonces en este caso me va a mostrar, si selecciono por ejemplo cualquiera de los tableros configurados, entonces le doy por ejemplo aquí en esta opción de ventas 2018 y me va a aparecer el documento en PDF indicando que la última actualización fue hace, digamos, en este mismo momento, 5:25. En este caso se me actualizó la información y automáticamente puedo leer la información o puedo ver la información mediante la aplicación de Lisa Tableros. Entonces, importante o algo que hay que tener en cuenta es que la aplicación de Lisa Tableros pues se descarga de la tienda, pero previamente debe estar configurado el complemento Consultas Elisa. Y el computador donde se encuentre el complemento Consultas Elisa y se haya configurado el temporizador,
ese computador debe permanecer encendido. De lo contrario, el complemento va a enviar una solicitud, digamos, de información, pero si se encuentra apagado, pues no va a poder enviar ningún dato y por ende, pues esta información que estamos viendo en el celular, pues nunca se va a poder actualizar. Entonces, básicamente, recordando el proceso general que ha de seguirse para la configuración de la aplicación de ELISA Tableros es tener configurado el complemento de consultas ELISA, previo todos los requerimientos, ¿no? Excel de 32 bits, Excel de 32 bits, Excel versión o igual, con una versión igual o superior a 2010, defino los formatos y las plantillas y configuro el temporizador, que se refiere a configurar las rutas donde se va a almacenar la información y al mismo tiempo configurar los libros y el intervalo de tiempo con el cual se van a actualizar esos libros. Segundo, pues tener instalado un repositorio de forma local para poder enviar los datos que han creado las plantillas. Y por último, pues la aplicación de ELISA Tableros debe estar instalada pues en el celular para que yo pueda acceder a la información con los vínculos a cada uno de los archivos que están en los repositorios o en el repositorio. Entonces, a grandes rasgos, ese es todo el esquema o el proceso general que ha de seguirse para la configuración de ELISA Tableros.